Vamos a ver unos problemas sencillos de aplicación de derivadas, ¿no? Antes vamos a ver estas derivadas. Nos dice a y derivando con respecto a x para estas tres funciones ABC. Fíjense que en estas funciones y no aparece en función de x y y. No aparece despejada y. Entonces tenemos que derivar implícitamente, ¿no? Bueno, y' es de y de x. Y vamos a derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x. La derivada de e a la y sería la y por la derivada interna que sería y. La derivada de y, es decir, y'. Y este lado sería derivada de x con respecto a x, que es 1, más la derivada de y con respecto a x, que sería y'. ¿Y qué nos queda? Nos queda una ecuación en y' que podemos despejar y así hallamos la derivada. La parte B hacemos lo mismo. La derivada del logaritmo neperiano de x, 1 entre x más esta derivada sería e a la menos y entre x por la derivada interna, que sería la derivada de menos y entre x, que la tenemos aquí en 2. Y la derivada de c, como es una constante, sería 0. Igual nos queda una ecuación en y' y despejamos. Y en la parte C, x a la y igual a y a la x, nos dice primero tome el logaritmo neperiano para resolverla. Bueno, aquí nos quedaría, si tomamos el logaritmo neperiano, nos quedaría y logaritmo neperiano de x igual a x logaritmo neperiano de y. Y entonces luego derivamos implícitamente. Aquí nos quedaría y' logaritmo neperiano de x más y por la derivada del logaritmo neperiano de x con respecto a x, que es 1 entre x, y aquí igual, ¿ok? Al final nos queda una función en y' y despejamos. A ver, aquí tenemos otra aplicación. En este caso es el ángulo que forman entre sí dos curvas, dos parábolas, y igual a x cuadrado, y igual a x al cubo, al cortarse. Y nos dan la fórmula para el ángulo entre dos curvas. Tangente de W es, tangente del ángulo sería f2' menos f1' entre 1 más f1' por f2'. Bueno, definimos f1 como x cuadrado, f2 como x al cubo, tomamos las derivadas y ya la aplicamos directamente a la fórmula. Ahora, esta fórmula nos queda en función de x, es decir, es genérica, ¿no? Vamos a aplicarlo al punto de corte, de intersección de las dos curvas. X cuadrado y x al cubo se intersectan en x igual a 0 y x igual a 1, donde ambas valen 0 o ambas valen 1. Es decir, tenemos el punto 0, 0, con x igual a 0, lo metemos en la fórmula y nos da el ángulo 0. Y tenemos el punto 1, 1, lo metemos en la fórmula, nos da tangente de W 1/7. Eso es 8,13 grados o 8 grados 8 segundos. Bueno, ahora vamos a ver unos problemas simples de aplicación, en este caso a la física. Nos dice por el eje OX, es decir, sobre el eje X, en una dimensión se mueven dos puntos que tienen respectivamente la ley del movimiento, y igual a 100 más 5t y x igual a 1/2 de t cuadrado, t mayor o igual que 0, x en centímetros y t en segundo. Aquí y no es el desplazamiento vertical, sino es, digamos, la fórmula que describe el desplazamiento en x de esta partícula. ¿Con qué velocidad se alejarán estos puntos el uno del otro en el momento del encuentro? Aquí están x y y en función de t, en función del parámetro t. Y para encontrar ese tiempo t, simplemente igualamos ambos x y y, ambos desplazamientos. Cuando se encuentran, ambos son iguales. Nos queda en este caso una función cuadrática en t, despejamos t. Nos da t igual a 20 segundos. Y luego necesitamos la velocidad, ¿no? Bueno, aquí despejamos, la velocidad es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Para la primera sería simplemente 5 y para la segunda sería t. Evaluamos en t porque esta depende de t, entonces nos daría en t igual a 20, b1 es 5, b2 es 20, ¿no? Ambas positivas, quiere decir que ambas se mueven hacia la dirección x positiva, pero una es 20 y la otra 5, así que se están alejando a razón de 15 centímetros por segundo.
A ver, y este problema sería en 2 dimensiones. Nos dice la ley del movimiento de un punto material lanzado en el plano vertical X o Y forma un ángulo alfa respecto al horizonte con una velocidad inicial v0 y viene dado por las fórmulas que ya conocemos de cinemática, X y Y en función de t, la aceleración de la gravedad y del ángulo alfa, donde t es el tiempo, g es la aceleración de la gravedad, halle la trayectoria del movimiento y su alcance y determine la magnitud de la velocidad y su dirección. Bueno, el alcance sería cuando vuelva a tocar aquí el eje X. Sale con un ángulo alfa y luego Y vuelve a 0 y eso nos daría el X o el alcance del proyectil o del material lanzado. Bueno, tenemos X, fíjense que X y Y están en función de t. Entonces, ¿qué hacemos? De X podemos despejar t y luego la colocamos en Y. Y entonces nos da una ecuación de Y del desplazamiento vertical en función de X. Aquí vemos que depende de X cuadrado y por tanto la trayectoria es una parábola, es parabólica. Luego el alcance ocurre de nuevo cuando Y se hace 0 otra vez. Entonces de la fórmula de Y en función de X igualamos a 0 y despejamos X. Y entonces ya nos da aquí el alcance X. Fíjense que depende del ángulo alfa, de la velocidad inicial y la gravedad. Para la velocidad, bueno, sabemos que es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. La de X sería de X de t, la de Y de t. Derivamos y nos da la velocidad que ya conocemos de cinemática. Y la velocidad en cualquier punto o en cualquier tiempo la hallamos componiendo Bx y By. Sería velocidad al cuadrado igual a Bx al cuadrado más By al cuadrado. Y la dirección nos da el ángulo que forma el vector de velocidad con la horizontal, con el eje X. Y sabemos que ese ángulo se mide como tangente del ángulo igual a By entre Bx, donde By es la componente de la velocidad y Bx la de X. Bueno, es así de sencillo, ¿no? Entonces nos vemos en el próximo vídeo.